Buenas tardes, mi nombre es Pilu Gidaudo, hoy es miércoles 26 de agosto y siendo unos minutitos pasados las 17:30 horas, les doy la bienvenida desde Venado Tuerto al sur de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por sumarse a esta charla, manejo de ganado y bienestar animal a cargo de Temple Grandin. En el transcurso de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a Temple en base a la cantidad de recibidas y el tiempo que dispongamos, pero ya nos contó que prefiere responder preguntas más que hablar, así que la vamos a poder aprovechar muchísimo. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación para poder tener la mayor cantidad de ellas. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma pueden chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información, los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que acontece en redes, no olviden de usar el hashtag CongresoAPRESID y así no se van a perder nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Temple para dar inicio a la presentación. Temple Grandin es activista, representante internacional del espectro autista, ha abocado toda su vida al estudio de trastornos en la personalidad y al comportamiento animal. Es zoóloga, etóloga y profesora en la Universidad de Colorado. Grandin obtuvo un BA de Franklin Pierce College en 1970, luego pasó a estudiar ciencias animales, obteniendo su Magister Science de la Universidad Estatal de Arizona en 1975 y su PhD de la Universidad de Illinois en 1989. Grandin ha recibido numerosos premios al Meritorious Achievement Award del Livestock Conservation Institute, el Industry Advancement Award del American Meat Institute, el Lifetime Achievement Award de la National Cattlemen Beef Association y el Meritorious Award de la OIE World Animal Health Organization. Fue parte de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2016 y del Salón de la Fama de la Mujer en 2017. Fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2010. Temple, muy bienvenida una vez más a Argentina, muy bienvenida a nuestro Congreso APRESID. La escuchamos. Antes de empezar, quisiera saber quién es el público en este congreso. ¿Son estudiantes? Me gustaría saber el perfil del público. Bueno, qué buena pregunta, Temple, porque es un congreso especialmente para productores y técnicos que siempre apuntamos a que no solo atender a las necesidades de nuestro país, sino también a llegar al público internacional. Sorprende año a año la juventud que atiende nuestros congresos, estudiantes, productores jóvenes, y este año la modalidad virtual nos está dando la posibilidad de llegar a muchos más lugares de manera mucho más organizada, así que seguramente cuando termine nuestro congreso nos vamos a dar cuenta de que vamos a haber sumado una vez más no solo diversidad en nuestro auditorio, sino también de muchos diferentes lugares, no solo de nuestro país, la región, sino también del mundo. Muy bueno. En realidad yo estimulo acá en eso. Hace 47 años que estoy en la industria ganadera. Cuando empecé en Arizona, ser una mujer en este entorno era bastante difícil. Eso era un concepto nuevo. Yo
estoy considerando qué ven los animales cuando caminan. Cuando yo veía esto, lo que veía, lo veía en imágenes. Después aprendí que la mayoría de las personas piensan en palabras, pero yo como autista pensaba en imágenes, así que a mí no me resultaba tan fácil pensar qué es lo que piensa un animal cuando está caminando. Cuando pensaba en los papeles o en las toallas de papel o en eso, Cuando los animales ven eso, ven movimiento, ven que se reflejan las cosas, las luces, por ejemplo. Entonces yo lo primero que hice fue tratar de ver lo que veían los animales. Los animales no les gusta mirar directamente al sol. Entonces quizás 2 horas después van a pasar por la planta sin ningún problema. Pero cuando hay sol, no. De noche pueden prender las luces adentro para alentar a los animales a entrar. Entonces la luz tiene un impacto importante. Y las cosas han mejorado muchísimo en comparación con lo que ocurría hace 10 o 20 años. Por lo menos en Estados Unidos se ha enfatizado mucho el bajo estrés, buen manejo del ganado. Las asociaciones ganaderas han estado capacitando a los ganaderos. Entonces ahora ya es una práctica aceptada. Y tenemos muchas ventajas al hacer esto. Mejor aumento de peso, mejor reproducción. Mi estudiante hace unos años, Virgin, hizo el primer estudio sobre el temperamento del ganado y el aumento de peso. Y los animales que van saltando por todas partes cuando se los manipula tienen una menor ganancia de peso. Este fue un concepto radical. Entonces quiero alentar a los alumnos, a los estudiantes hoy. Yo ayer hablaba con estudiantes de veterinaria y algunos estudiantes me preguntaban, ¿cómo influimos? ¿Cómo logró usted influir sobre la industria ganadera? Bueno, yo escribí acerca de las cosas que hacía. Si diseñaba una nueva planta, lo escribía. Si escribía un programa de auditoría sobre bienestar animal, escribía sobre el tema. Escribir sobre las cosas. Ahora tenemos videos que podemos publicar online. Tengo una charla sobre manejo de animales que está online. Está en inglés, pero pueden traducirla al español. Se llama el video de manejo general del ganado de Temple Grandin. Lo pueden traducir al español, ningún problema. A lo largo de los años, yo he visto que sigo teniendo que hablar acerca de muchas de las mismas cosas, como no gritar. No gritar. Cuando gritamos, los animales saben que estamos enojados. Cuando trabajamos con los animales, tenemos que tener menos animales. El buen manejo del ganado exige que caminemos más. Si llenamos el toril, tenemos que llevar menos animales. Tenemos que sincronizar las cosas para que cuando los animales se acerquen, haya un lugar al que puedan entrar, porque si los dejamos que se queden ahí parados, se van a dar vuelta y van a emprender el regreso. Lleva tiempo aprender buenas prácticas ganaderas de bajo estrés. Y lo que yo he visto es que el manejo es muy importante. Tenemos que darle la importancia que necesita. Uno de los errores que yo cometí cuando empecé, ahora tengo 73 años, pero cuando empecé yo pensé que podía resolver las cosas con equipos. Los buenos equipos son importantes, pero no sustituyen las habilidades y el buen manejo. Necesitamos las dos cosas. Esto es sumamente importante. Y también necesitamos que los administradores, que la gestión insista en un buen manejo. Yo con todo gusto voy a responder cualquier pregunta que tengan. La pueden escribir en la ventana de Zoom. Si está en español, las intérpretes la van a traducir, porque me gusta que el formato sea más bien de entrevista. Así que quizás me pueden hacer llegar algunas preguntas. Pero hasta que lleguen las preguntas, puedo mencionar algunas cosas más acerca de las percepciones de los animales. El mundo de los animales
es diferente. No vamos a entender a ningún animal, caballos, vacas. Es un mundo sensorial, un mundo de imágenes, un mundo que tiene que ver con los sentidos, lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, lo que huelen. No es un mundo de palabras. Entonces, pensar en imágenes es algo muy específico. Yo he visto situaciones con caballos en donde yo digo, pero ese animal vio algo. ¿Por qué de pronto se asustó el animal de esa bicicleta? Bueno, es algo para pensar. Digamos que tuviera acá una abrochadora gigante. La pongo así. Ahora, si la pongo así de frente, se ve muy diferente que si la ponemos de costado. Tenemos el mismo problema con una bicicleta. Si queremos enseñarle a un caballo algo nuevo, tenemos que hacerlo caminar alrededor de ese nuevo objeto, porque el objeto se ve diferente desde distintas orientaciones. Una estudiante que trabajaba conmigo hizo un experimento con los juegos para niños, de plástico, de distintos colores, rojo, amarillo, verde. Había una hamaca, había un tobogán. Le enseñamos al caballo a caminar por ese lugar de un solo lado. Ahora, cuando dimos vuelta a los juegos, el aspecto era diferente y el caballo le dio miedo. Ella hizo el experimento con una camioneta muy despacio y por tanto la reacción del caballo fue leve. Si hubieran estado galopando, probablemente el caballo la habría tirado por el susto. Y esto responde a la pregunta que la gente muchas veces me hace. Los espectáculos ecuestres. Hay muchas cosas nuevas que los caballos ven en un espectáculo, como bicicletas, banderas, gente. El animal tiene que acostumbrarse a estas cosas antes de ir al espectáculo o a una exposición. Lo mismo ocurre cuando llevamos a los animales al mercado de subasta. Y los animales que peor reaccionan son aquellos animales que no estuvieron expuestos a distintas cosas. Precisamos que los animales estén acostumbrados a distintos vehículos, a distintas cosas, y entonces van a tener menos miedo cuando vayan a otros lugares. Otra cosa, donde realmente vamos a ver diferencias en los temperamentos de los animales. Cuando de pronto introducimos algo nuevo, como cuando llevamos un animal a una exposición, un caballo a una exposición, de pronto hay banderas. Y el animal nunca antes vio ninguna bandera. Una de las mejores formas de lograr que un animal se acostumbre a las banderas sería atar algunas banderas en el cerco y dejar que el animal se acerque despacio a esas banderas. Dejar que se acerque. Lo que pasa con las cosas nuevas es que si el animal se acerca, es interesante. Ahora, si se lo tiramos encima, lo asusta. Entonces, aten las banderas en los cercos, en las vallas, y dejen que los animales se acerquen a las banderas. Ahora, me encantaría que me hagan alguna pregunta. A ver si alguien hace alguna pregunta. Y la verdad que tenemos muchísimas preguntas, pero antes de meterme en las específicas, te quisiera decir que nos estás poniendo en demasiada evidencia que tu realidad hizo que desarrollaras capacidades y habilidades muy ventajosas comparado a nosotros. O sea, evidentemente la mayoría de las personas como que tendemos a tener una estructura generalizada y entonces nos perdemos la oportunidad de tener esa sensibilidad que parecería ser fundamental para después tener los otros objetivos productivos que podríamos tener en cualquier tipo de actividad ganadera? Cuando yo empecé, cuando tenía 20, 22 años, yo pensé que todos pensaban en imágenes como yo. Desde entonces aprendí que hay distintos tipos de mentes. Hay gente que piensa en palabras, gente que piensa en matemáticas, y esa es la gente que desarrolla tecnologías como Zoom, con las que estamos trabajando en este momento. Y el primer paso es darse cuenta de que existen distintas formas de pensar. Una de las cosas que yo hice para ayudar a la gente a averiguar algunas de estas cosas que tenemos que hacer con el ganado están en mi sitio web, grandin.com. Ahí hay listas
de cosas que asustan al ganado. También tengo mi libro, La guía para trabajar con animales. Este libro se vende en Amazon también. Pueden acceder a una copia electrónica. Y ahí hay muchas imágenes. Uno puede aprender a desarrollar estas cosas. Uno puede acercarse y mirar al ganado y va a ver cosas. Hace 2 días estaba en una conferencia de Zoom con Holanda y los cerdos no querían acercarse a un lugar. Pero había un haz de luz que cruzaba la entrada del corral. Era como una franja blanca. Y no me lo dijeron, yo lo vi. Y les dije, saquen esa franja blanca. Cuando yo la señalé, ellos la vieron. Y eso fue uno de los viajes más divertidos que hice. Fui a Irlanda, a Dublín, pasé por aduana y viajamos con un helicóptero negro fantástico, buenísimo, y aterrizamos cerca de un matadero y el ganado se negaba a entrar en la manga. Había 6 agujeros en la valla. El ganado veía el movimiento de la gente. Cubrimos esos agujeros y ahí funcionó muy bien. A veces son cosas muy chiquitas. Quizás simplemente hay una persona ahí parada. Quizás el animal ve que pasan los vehículos o ve que pasan personas. Los vehículos, los coches, los camiones reflejan sobre el cerco y eso también puede afectar. A 10 de la mañana hay mucho reflejo, a las 3 de la tarde ya no, entonces hay que elegir el horario. Entonces lo primero que quiero que hagan es que sean más observadores. ¿Cómo podemos ver si los animales están empezando a poner ansiosos? Porque levantan la cabeza, levantan la cabeza. Cuando el ganado está parado y se pone nervioso, empiezan a mover la cola, empiezan a defecar porque se asustan. Esas son formas de ver que el animal se está empezando a poner nervioso. Vemos en qué sentido mueven las orejas. Apuntan con las orejas hacia las cosas. Observen. Quisiera enseñarles a ser mejores observadores. Veamos qué otra pregunta hay. Tantas preguntas que no sé cómo organizarlas para, por favor, aprovecharte todo. Y bueno, ya que vas por tantos lugares del mundo y has estado en Argentina, preguntarte cómo ves las instalaciones ganaderas normalmente en Argentina, referido a lo que vos nos estás sugiriendo, y cuáles serían las recomendaciones para mejorarlas en ese caso. La primera pregunta con respecto a la ganadería. Bueno, una de las cosas que me preocupan es que nosotros tuvimos un problema con algunos Angus. Había algunos problemas de calidad y después empezamos a ver anormalidades. Las patas muy rectas o las patas así o así. Hay que ser muy cuidadosos para no hacer una sobreselección en busca de un carácter, un rasgo específico. Por suerte, en Estados Unidos, la Asociación de Angus de Estados Unidos empezó a desarrollar guías para seleccionar material genético para cría. Porque si tenemos vacas con las patas así, o toros, perdón, con las patas así, no van a durar mucho tiempo, van a tener dificultades para caminar. Tiene que tener buenas patas para hacer lo que se supone que tiene que hacer. Esto es algo que me preocupa y la industria porcina cometieron este error hace unos 30 años al seleccionar stock genético para tener buena carne, por ejemplo. Tenemos que prestar atención a un equilibrio. Tenemos que mirarlo de forma equilibrada. ¿Qué es lo óptimo? Otro tema, otro problema con el que nos encontramos es lo que antes se llamaba la enfermedad de la altitud, que básicamente es insuficiencia cardíaca congénita. ¿Qué pasa en alturas?
en grandes alturas. Pero ahora tenemos insuficiencia cardíaca congestiva. Esto es algo que antes no pasaba, que hace 10 años no ocurría. Entonces tenemos ganado que muere quizás un mes antes de la faena o una semana antes de la faena, con un corazón deformado. Esto antes no ocurría. Tenemos que ser cuidadosos para no encontrarnos y no generar este tipo de problemas. Creo que este es uno de los principales problemas de bienestar animal que vamos a enfrentar en el futuro. Yo he trabajado para mejorar las plantas de faena, estuve en Brasil, en Argentina, vi algunas plantas muy bien manejadas y también vi algunas cosas que no estaban tan bien. Y resolver el bienestar animal en la planta de faenamiento es muy fácil. Hay que preparar los sistemas de atontamiento. No hay que gritar, no hay que pararse delante de los animales. Algunas plantas muy buenas, algunos mataderos muy buenos que tienen muy buen bienestar animal. Pero entra ganado de feedlot que es muy tranquilo. Pero vemos problemas de bienestar que hay que resolver fuera de la planta, fuera del frigorífico. No lo podemos resolver en el frigorífico. Y un problema, y esto tiene que ver con la visión del ganado, es el ganado que actúa de una forma muy salvaje en la planta de faenamiento. Si el ganado está acostumbrado a ver solamente un hombre a caballo, sabe que eso es seguro. Pero después, en el frigorífico, ven a una persona que está caminando, no a caballo. Eso es algo diferente. Un hombre que está a caballo es muy diferente de... caminando es muy diferente de un hombre a caballo. Y presenta una situación muy peligrosa en el frigorífico. La primera vez que ven a una persona caminando es en el frigorífico. Es muy importante que el ganado se acostumbre a que haya gente caminando entre ellos antes de ir al mercado o a la planta de faenamiento, porque si quizás tenemos una zona de huida que está a 2 metros de una persona o que podría estar a 15 metros de una persona. Pero ese punto puede ser muy peligroso en corrales pequeños. Hay mucha gente que está vendiendo semen para conseguir los animales más grandes que crecen más rápidamente. Pero esto no siempre es lo mejor. Si pensamos en la sustentabilidad, quizás sea mejor las vacas más pequeñas. Las vacas más chicas no comen tanto. Tenemos que empezar a ver qué es lo óptimo. Quizás podemos responder otra pregunta. Sí, Temple, sabes que acá en Argentina mucha actividad ganadera tiene que ver con pastizales, o sea, no solo una parte es de encierre y generalmente por un periodo determinado, pero preguntarte tu opinión acerca del uso de perros para el manejo de esta hacienda y también, ya que nos hablabas del momento de la faena, cómo es ese acompañamiento y ese acostumbramiento para ir llevando a los animales, y acá te lo pregunto no solo para el ganado bovino, sino también para el porcino y por qué no los ovinos también, de cómo es el acompañamiento de los animales cuando los vamos a cargar, ya sea para movilizarlos, pero fundamentalmente cuando esos animales van a ir a faena. ¿Cómo es ese tratamiento? ¿Cómo es esa adaptación en ese momento particular? Y te recuerdo lo del uso de perros también para las actividades ganaderas. Hay dos preguntas. El tema de los perros es una y la otra tiene que ver con la cría. Yo sé del pastoreo. Yo sé que en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos los animales están mucho tiempo en tierras de pastoreo y eso tiene que ver con la sustentabilidad. No tendrían que hacer eso todo el tiempo.
Algunos dicen que solamente comen en el feedbox. Ustedes tienen un gran mercado y en realidad hay que capitalizarlo, pero a la hora de utilizar los perros, estoy hablando de perros para el manejo animal, no para los perros, para los pastores, para los perros que cuidan al ganado o que protegen. Yo he visto todo. A mí no me gustan los perros que muerden al ganado. Hay que enseñarle al ganado de cómo patear, hay que enseñarles a patear. He visto algunos perros que se manejan muy bien en el campo, que el perro sabe cómo moverse en la zona de fuga o en la zona de huidas. Pero no me gustan los perros en otras situaciones. Con respecto a la producción porcina, el tema es que los cerdos están en su corral y si ellos ven a alguien que está adentro del corral o fuera del corral, van a tener un problema difícil. Es importante para que los productores caminen adentro del corral y que se alejen en algún momento y se queden tranquilitos. Y cuando se saca a los cerdos de su corral de a 3 o de a 4, no de a 10. O sea, el tema de los grupos pequeños es importante. No sé si respondí a las preguntas. Yo me gustaría que me sigan preguntando. ¿Respondí a la pregunta? Te voy a volver a preguntar algo para que nos expliques con más detalle, porque hay muchas preguntas relacionadas a cómo es el manejo de los animales pre-faena, cuando se los mueve porque se los va a cargar para llevarlos al matadero, a los frigoríficos. Entonces, ¿qué recomendaciones especiales tenés para ese momento en particular? Hablemos de los últimos 5 minutos antes de que sean atontados, noqueados en el abattoir. En los últimos 5 minutos a veces son manejados con las picanas eléctricas. Eso se ha visto en cerdos en los últimos 5 minutos. Si se les pone la picana eléctrica en los 5 minutos, la carne que sale de esos cerdos, por ejemplo, va a ser una carne muy líquida y pálida. A veces hay casos que se transporta el ganado durante 4 días sin agua, la carne de ese ganado va a ser oscura. La carne va a ser más oscura y más seca que de costumbre. Lo que pasa es que tenemos que pensar que a lo largo de la cadena de abastecimiento es importante cómo se hace el manejo. Hace años, cuando trabajé en mi primer trabajo de investigación, que es un manejo equivocado, causa muchos más problemas. También es cómo se le paga a los conductores de los camiones. A veces se le paga por la carga o por el tiempo. Por eso tenemos que tratar de no sobrecargar los camiones, aunque lleve más tiempo llevar al ganado al abattoir. Todo esto tiene que ver con la calidad del manejo y la calidad de la carne. Sí, también tiene que ver cómo maneja el conductor del camión. Si pega una frenada de golpe, esto, por supuesto, los animales se van a golpear y se van a alterar. O sea, no puedo repetir suficiente que en las instalaciones de carga y descarga es importante
importante tener en cuenta estas situaciones. Y el piso, en mi página, ustedes podrán encontrar cuáles son las distintas características del piso en el que se mueven. A medida que pasa el tiempo, los pisos van perdiendo calidad y es importante lo del piso antideslizante. Antes de que me hagas otra pregunta, voy a hablar de la importancia de medir o conmensurar el manejo. Antes yo entrenaba y preparaba a quienes estaban en contacto directo con el ganado. Ahora tengo que pensar en educar a los administradores. Yo tengo un sistema de puntaje que es muy simple. Mis alumnos también han trabajado con esto. Se mide, se calcula cuántas cabezas de ganado o qué parte del ganado se cae en el corral o qué parte del ganado sufrió por una mala compresión al pasar por el brete o por la manga. Y entonces esto permite medir en qué medida los animales terminan lastimados. Y entonces puedo decir, a medida que voy midiendo, puedo decir si voy midiendo, si voy mejorando o no. Y esta es una medida basada en los resultados. En realidad, lo que más me interesa es lograr buenos resultados en la cría de mi ganado. Como dije antes, a lo mejor es el mal manejo de los animales porque están demasiado apretados en el corral o porque la captura en la manga es incorrecta. En mi página está toda esta información, pero tenemos que saber, digamos, podemos administrar y manejar bien las cosas que medimos. Ya estoy lista para otra pregunta. Justamente indicaciones para manejarnos en la manga, en el brete, para trabajar mejor, y no solo que nos estás dando importantes tips, sino también que nos estás dando la posibilidad de medirnos y de medirnos a nuestro grupo de trabajo de cómo lo hacemos. Y también me preguntabas, Temple, cuál era nuestro auditorio, cómo se componía la gente que te estaba escuchando hoy. Y para que veas lo diverso que es, que nos están preguntando de ovinos, de ganado, de feedlot y de pastoreo también. Tenemos preguntas acerca de la doma de caballos. Es una práctica muy habitual en nuestro país, y entonces preguntarte cuáles son las recomendaciones para enmarcarla dentro del bienestar animal. Okay, well, sheep got brought up. You can measure many of the same things, falling down, sheep jumping on top of each other. I can measure that because if you handle sheep roughly, they'll jump on top of each other. The vocalization, that doesn't work in sheep. Electric prods should not be used on sheep at all. There are some differences, but you can still measure things. Now in horses, there's getting to be a lot more emphasis now on things like our natural horsemanship. It's very important to not suddenly frighten horses with novelty. Let's look at something like introducing the saddle to the horse. Think about it. A saddle feels differently at different gaits, like at walk, trot, or canter. Now, to get you to understand how the saddle would feel differently at different gaits, I want you to put a heavy backpack on, a strange backpack, not one that you're used to, a backpack you've never worn before, and you walk with it. Then you run a little bit with it. Then you run faster with it. And as you speed up, it feels differently. This is why sometimes horses will buck when you go from a walk to the trot, or you go from a trot to maybe just a canter. It feels differently. Now, you always want to end training on a good note.
So maybe the first time you put the saddle on and everything's fine at a walk, and you do a trot, you may only want to go 4 steps. You see that tail switch? It's time to stop. Tail will switch. Let's stop before he bucks somebody off. Because you've got to get him used to the saddle becomes something new at each gate. There's a difference. Se tiene que acostumbrar a la montura, que es algo nuevo, y ahora, o sea, hay que tenerlo, hay que tener paciencia. A veces tenemos un caballo que es muy específico, porque hoy le ponemos una montura, pero otro día le ponemos otra montura y va a sentir otra cosa. Si vamos a cambiarle la montura, vamos a tener que acostumbrarlo gradualmente hasta que el caballo se acostumbre a esta nueva montura. O sea, tenemos que ir capacitándonos para esto. Yo recuerdo haber ido a una estación experimental, un animal muy joven, y lo que hay que hacer es acariciarlos, nada de golpearlos, simplemente acariciarle. Era una yegua esta, había que acariciarla y tocarla así. No le gusta que la vayan empujando. Fíjense, en este libro mío, Animales en Transición, Animals in Transition, pueden leer todo esto. Esto era una yegua con su potrillo que tenía una semana. Es importante cuando empezamos a domar a un caballo, que es una primera experiencia para este caballo. Si un caballo le ponemos por primera vez una montura, bueno, va a ser raro. Yo me acuerdo que había un caballo que le tenía miedo a los autos negros o a la ropa negra, porque alguna vez se asustó y cuando alguien se acercaba vestido de negro se asustaba muchísimo. Y cuanto más nervioso está el caballo, puede ser un caballo ya de edad avanzada, nosotros podemos decir que el animal tiene un temperamento caliente o tiene un temperamento frío. Un caballo que tiene un temperamento caliente, si por ejemplo alguien está al lado y abre un paraguas al lado de golpe, ese animal va a tener una reacción más violenta que un animal con un temperamento más frío, por así decirlo. Yo me acuerdo haber ido a Chile hace años y había espuelas de este tamaño. Este caballo tenía un temperamento más bien frío, o sea que estaba lo más caliente, porque si hubieran hecho esto lo mismo con un caballo árabe, por supuesto se hubiera puesto furioso. Es decir, nosotros podemos llegar a arruinar un buen caballo, un buen animal. Se está haciendo investigación que muestran que el estrés puede llegar a arruinar a un animal, porque no olvidemos que los animales tienen emociones. Yo siempre sé que el estrés le causa... tienen un estrés postraumático los animales. Ellos saben intuir el peligro. También pueden tener enojo o ira. El peor error que podemos cometer es cuando vemos un animal que reacciona por miedo de atacarlo, de pegarle, es lo peor.
si a veces una vaca, vemos una vaca o ganado vacuno que empieza a separation distress. That's different than que empieza a mugir, es justamente porque está expresando algo de su sistema emocional. Y hay animales que buscan, que les gusta explorar. Algunas vacas salen y pastorean por todo el campo y algunas se quedan ahí nomás solamente a tomar agua. Es interesante, si ustedes decoran, por ejemplo, en el pastizal, si le ponen banderas o algo, seguramente un animal que es nervioso o que tiene mucho movimiento va a ir seguramente hacia ese lugar. Hay animales que se cuidan unos a otros, que cuidan a sus crías. Hablamos de 7 sistemas emocionales que tienen muchos factores genéticos. La genética tiene mucho que ver en todo esto. La música justamente muestra con el volumen. Nosotros podemos imaginarlo esto con un espectro de música y vemos el volumen. En el caso de los animales jóvenes, por supuesto, tenemos que pensar en modelos de manejo suaves, porque podemos llegar a arruinar a un animal si tenemos sistemas de manejo toscos o violentos. Bueno, nos estás hablando del temperamento de los animales y te quisiera llevar al temperamento de las personas que trabajamos con los animales. Y tu mirada al respecto y también una pregunta acerca de si hay un número ideal de equipo de trabajo para acompañar a la tranquilidad de los rodeos. I'm sorry, I don't really understand the question. Bueno, how many? No, I didn't get it. Tiene que haber un número determinado o hay un número determinado de personas que manejen al ganado en general o es indistinto. Okay, no. Well, there are some herds where En algunos casos hay una sola persona que maneja todo un rodeo. Simplemente traen el alimento y si el sistema funciona bien, con una persona está bien. En muchas plantas se necesitan por lo menos 2. Una para operar el sistema de restricción y otra para manejar y estar en la parte de atrás del rodeo. Muchas veces las cosas funcionan mejor si hay menos gente. Si hay 10 personas gritando, esto solo sirve para que los animales se pongan nerviosos. A veces menos gente es mejor. ¿Hacer alguna relación entre lo que es el pastoreo racional y el bienestar animal? Well, yes. Sí. Veamos cuáles son algunas de las cosas que contribuyen a un buen bienestar animal. Primero, necesitamos la salud, pero con la salud no alcanza. Necesitamos la salud, pero también necesitamos otras cosas para que ese animal tenga una buena vida. Alivio del dolor en caso de procedimientos que generan dolor. Pero una de las cosas que a la gente le preocupa cada vez más ahora es ver si ese animal tiene una vida que valga la pena vivir. En general, el ganado está pastoreando. Desarrolla su comportamiento natural. Mucha gente compara el comportamiento natural y las operaciones extensivas con bienestar animal. Ahora, si los ponemos a pastorear en un lugar donde no hay pasto y donde pasan hambre, eso no es bienestar animal. Y a mí me preocupa la parte del destete,
que debería ocurrir en lugares donde hay pastura, porque eso puede ser problemático. Antes, el objetivo del bienestar animal era evitar el sufrimiento, una buena manipulación, y van a estar tranquilos y no se van a asustar, y los mantenemos en buen estado de salud. Pero ahora hay un mayor énfasis en las emociones positivas. Hay videos muy buenos que pueden ver sobre ganado de leche que están en internet, con cepillos que van girando. Yo sé que soy una científica y no se supone que deba decir que a las vacas les gusta estos cepillos, pero la realidad es que les gusta. Si tipean ganado de leche y cepillos motorizados, van a ver que las vacas hacen esto y hacen así y se ponen de espalda. Obviamente, les gusta. Pero a la gente le está empezando a preocupar los entornos intensivos. Una ventaja que tiene Argentina es que el ganado está al aire libre. Cuando vamos a algunas partes de Europa no vemos ganado pastoreando, está todos en el interior. Y he visto a otros países en donde también están adentro y en malas condiciones. Eso no es aceptable. Veamos algunas cosas que yo me diría en una auditoría de bienestar animal. El gran número 1 es la cojera. Si hay animales que tienen dificultades para caminar, significa que el bienestar animal es malo, porque le duelen los pies. Y yo puedo medir la cojera. Y una de las cosas que aprendí es que la gente no se da cuenta de que cualquier animal, ovejas, cerdos, vacas, caballos, pero cuando lo medimos, los productores están muy sorprendidos por ver que el grado de renguera es el doble de lo que pensaban. Otra cosa que medimos es la condición corporal. ¿Cuántos animales flacos o de peso muy bajo tenemos? La suciedad. Hay algunos entornos en el interior o feedlots en el exterior en donde el ganado está muy sucio y van caminando por el barro. Por lo tanto, hay mucha suciedad sobre los animales. Hay algunas cosas básicas que podemos medir cuando medimos el manejo y la manipulación. Y también el estrés de calor, el estrés térmico. Al ganado Angus le afecta mucho el estrés térmico. Y las investigaciones demuestran que si el ganado respira así, en cuanto abren la boca, ya significa que tienen demasiado calor. El ganado en reposo debería respirar con la boca cerrada. En cuanto abren la boca, y estoy hablando durante la manipulación, en cuanto abren la boca, significa que tienen demasiado calor. Y la investigación demuestra que eso significa que la temperatura corporal interna está subiendo. Cuanto más jadean, cuanto más sacan la lengua, más calor tienen. Y hay ganado que está respirando con la boca abierta. Eso significa que necesita sombra. Y eso es algo que hay gente a la que no le gusta cuando yo lo digo. Y en mi libro, Mejorando el bienestar animal, abordaje práctico, yo hablo acerca de muchas investigaciones que demuestran claramente que la respiración con la boca abierta en ganado, aunque también en ovejas, aunque no se estudió tanto, indica que estos animales tienen demasiado calor. Otro problema es el alivio del calor en relación con el bienestar animal. La gente dice, yo castré a este ganado y salió y fue a tomar agua. A mí no me gusta mostrar. Los animales no les gusta mostrar que les duele algo o que están sufriendo dolor, pero eso no indica que no sufran dolor. Y las investigaciones demuestran también claramente que tenemos que darles algo para aliviar el dolor después de hacer algún procedimiento doloroso que tenga que ver con los cuernos, la castración. Estas son cosas de bienestar animal muy básicas que se pueden hacer. El alivio del dolor es algo que hay que hacer, pero podemos medir el estrés térmico, la suciedad, los problemas de renguera, condición corporal. Estas son cosas que son fáciles de medir.
Veamos si hay otra pregunta. Claro que sí, hay un montón que no sé cómo organizar para poder aprovecharte y que todo el mundo se quede con la idea de que les estamos respondiendo. Y hablaste de dolor, y hablaste de castración y preguntarte tu opinión por el método de la goma o el método del bisturí. O quizás otros métodos que vos puedas recomendar. Well, you do La castración en los animales jóvenes genera menos estrés cuando los animales son mayores y más pesados, 300 kilos o más. Hay investigaciones de Karen Schwartzwegen de Canadá que demuestran que es un procedimiento muy estresante cuando ponemos la goma en un animal grande. Eso genera estrés. En caso de que no usaran Google Scholar incluye bibliografía científica y ahí pueden encontrar mucha información y van a ver que los animales definitivamente sienten dolor. Yo fui a Brasil el año pasado. Tenían Angus negros, toros, y yo los pude ver en el establecimiento y los pude ver también yendo a la planta de faena. Estaban tranquilos, era fácil manejarlos, pero lo más importante con respecto a los toros es que no hay que mezclar los grupos. Los toros tienen que ser transportados y tienen que ir a la planta de faena junto con sus compañeros de corral, junto con los otros animales que conocen, porque si mezclamos toros que no se conocen, van a pelear y vamos a tener problemas de calidad. También he visto toros en Europa. Es interesante porque yo viajé por todo el mundo y hay algunos lugares en Europa en donde ni saben lo que es un macho castrado. En algunos países se hace mucha castración y hay operaciones muy extensivas. Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia. Y luego vamos a lugares como China y algunas partes de Europa. Y todo es toro intacto. Quisiera preguntarte tus recomendaciones para el manejo de los cercos eléctricos, de los alambrados eléctricos, para animales de más edad resulta más fácil, pero ¿cómo manejarnos? ¿Cuáles son tus recomendaciones para animales de recría o animales de pequeña edad que empiezan a acostumbrarse al alambrado eléctrico? One of the things Bueno, lo que no hay que hacer con los alambrados eléctricos es que el corral sea demasiado chico. Yo he visto problemas en donde el ganado estaba en corrales muy chicos con alambrado eléctrico y los animales siempre estaban en el fondo para asegurarse de no tocar el alambrado. Cuando ponen el alambrado eléctrico, es muy importante que los animales no se acerquen y se asusten, porque ahí van a tener muchos problemas. Desde el punto de vista del bienestar animal, el alambrado eléctrico está bien. Los animales aprenden a mantenerse alejados. Permite tener buenos sistemas de pastoreo y yo los apoyo, porque una de las cosas que vengo pensando es que se critica a la gente por comer carne, pero si utilizamos animales de pastoreo correctamente, pueden mejorar la tierra porque logramos mejor secuestro de carbono y en buenos programas de pastura se necesita alambrado eléctrico, pero hay que utilizarlo correctamente. No me gustan los corrales que son de 3 metros, porque eso es demasiado angosto y los animales se la pasan haciendo esto porque les resulta difícil mantenerse alejados del alambrado eléctrico. Lo que está diciendo Temple del balance de carbono es canto para nuestros oídos y bueno, te lo voy a preguntar en una próxima pregunta enseguidita después de lo que te voy a preguntar ahora, porque lamentablemente después vamos a tener que ir cerrando, pero tenemos una interesante pregunta al respecto de virtual fencing. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo es la relación de acuerdo al bienestar animal que vos proponés?
esos sistemas que funcionan con GPS, esa nueva tecnología que es a pila. Es importante que la tecnología no funcione mal. En caso de que llega el límite, llega o cerca del límite, hay un tono de advertencia. En caso de que llegue, el animal se puede disparar en contra del animal, puede ser disparado. La tecnología está avanzando rápidamente. Yo ahora estoy tratando de mejorar mi guía para bienestar animal. Hay algunos capítulos dedicados a otros. Realmente es llamativo la cantidad de tecnologías que han mejorado todo esto. Hay unos GPS en miniatura, pequeñísimos. Es increíble las cosas que se empiezan a hacer y que es posible hacer, pero estas cosas tienen que ser manejadas y administradas. Otra tecnología son los drones, de poder vigilar al ganado desde arriba. Si baja hasta acá, el dron puede llegar a pasar así con toda velocidad y con toda seguridad los animales se van a asustar mucho. Una ventaja con la que se puede aprovechar la tecnología es simplemente ver a los animales, poder verlos, pero no asustarlos. Pero tenemos que saber manejar el tema del pastoreo. Algo que me deja pensando cómo los animales son parte de la tierra. Es muy importante que la ciencia tenga en cuenta en esto. De alguna manera se reinventó este tema de la ciencia de los cultivos, pero en realidad nuestros suelos, los suelos de mejor calidad, fueron creados justamente por los animales de pastoreo. Con el tema de estos cercos a base de GPS, los animales llegan a la zona de pastoreo donde está el pasto, pero no tienen que seguir. Necesitamos tener un tiempo de recuperación. Lo que uno aprende a través de la ciencia de los cultivos es que el pasto o el pastizal tiene que llegar a cierta altura y poder recuperarse. Quizá este uso de cercos virtuales mimifican de alguna manera el patrón de pastoreo. Pero en realidad no se puede duplicar de ninguna manera virtual ni ninguna manera eléctrica el uso que hacen los animales del suelo gracias al pastoreo. All this technology, the same that these technologies used for agriculture, require qualified operators, and this has to no solo a nivel de producción, sino también a título del bienestar que vos nos estás tanto enseñando hoy. Y hablaste hace un ratito nomás de esta movida que hay por ahí de no comer carne y de la contracara. Justo estás en APRESID, una asociación que hace 30 años trabaja con mucha conciencia y responsabilidad, y en un país, en Argentina, donde hay mucha conciencia acerca de la sustentabilidad de la producción, pensando en producir, tener un resultado económico, obviamente, producir cada vez más, pero con menos recursos, cuidar el ambiente y generar mucho desarrollo en las comunidades. Y tenemos preguntas, incluso, sobre todo de estudiantes, que dicen hasta qué nivel esta preocupación por el bienestar animal tiene que ver por estos movimientos globales que lo empujan, y cuánto está instalado en la academia para realmente capacitar a los profesionales y a los estudiantes en esta línea.
La gente cada vez está más instruida. Una cosa que tenemos que hacer es hacer una cooperación interdisciplinaria entre especialistas en la ciencia, en el bienestar animal, entre las ciencias veterinarias y las ciencias de cultivos. Por un lado, tenemos que los productores agrícolas manejan los cultivos y los ganaderos manejan el ganado, pero tenemos que volver a funcionar todo. Es algo que está empezando a ocurrir en nuestro estado de Dakota. Desde hace 2 años, no teníamos a productores agrícolas que solamente cultivaban maíz y soja, y por otro lado los ganaderos. Ahora se está empezando a funcionar. Justamente es algo que tenemos que dejar de hacer esto, y por el contrario tenemos que integrar estos planteos mixtos. Quizás los pequeños productores lo hacen, las grandes empresas no lo hacen. Hay pequeños productores muy progresistas que están empezando a utilizar este tipo de cercos innovadores. Lo importante es promover esto y llegar a impulsar a altos niveles industriales, es decir, escribir y contactarse, escribir, mostrar qué es lo que está haciendo, lo que se está haciendo, por ejemplo, con un sistema de rotación, contarlo, escribirlo y mencionar los buenos resultados que se están obteniendo. Tenemos que ser más multidisciplinarios, y para hacer esto se requiere esfuerzos, y yo los estimulo a hacer cosas. Aún en mi universidad yo me la pasé dando charlas y justamente tratando de estimular esto. En nuestro departamento de ciencias, y yo empecé a visitar las páginas de profesores en biología, y empezamos a trabajar con el tema de la sustentabilidad. También fue una de las que primero se empezó a contar en la universidad, que se fijen qué es lo que hacían los productores agrícolas. El tema es tratar de formar grupos de personas y colaborar, por ejemplo, en la investigación la investigación agronómica. Y yo estuve en Argentina y en Sudamérica muchas veces con alumnos. Los alumnos están muy interesados en hacer cosas, en salir y hacerlo. Los jóvenes son el futuro. Ahora tengo 73 años, así que todo lo que puedo hacer es estimular, alentar a los jóvenes a que ellos hagan la diferencia. Con tu espíritu, Temple, tu edad pasa totalmente desapercibida. Nos quedaríamos muchísimo más tiempo escuchándote e intercambiando. Tenemos muchísimas preguntas acerca de cómo aprender y cómo seguir evolucionando, y creo que durante toda tu conversación nos contaste que tus libros, tus videos, tu página, ahí podemos aprovechar muchísimo para aprender y seguir este camino que nos estás marcando. Y también nos alegra muchísimo que hables de la integración de los sistemas. Este congreso siempre vivo, siempre verde, nos invita a una intensificación sustentable de nuestra producción, y sin duda la integración de los sistemas productivos es parte fundamental para lograrlo. Te agradecemos muchísimo y le agradecemos a la audiencia, y le pedimos que no se vayan, porque solo
La vamos a dejar descansar unos minutitos a Temple, que después va a estar en vivo en el stand de Aprecid para que sigan viéndola y disfrutándola. Un placer enorme, Temple, un agradecimiento enorme desde Aprecid, desde nuestro congreso número 28 y desde Argentina. Well, thank you. Muchísimas gracias por haberme invitado y quiero alentar a los estudiantes y a los innovadores. Otra cosa interesante que observé es que los métodos como los probióticos, por ejemplo, reducir el uso de distintos productos. Hoy la gente se está dando cuenta de que hay cosas que son buenas y hay una exposición enorme con muchos productos aviares y ahí utilizan muchos probióticos. Por todas partes había probióticos. Lamentablemente todo se cerró por el COVID. Yo no fui a ninguna exposición desde el 12 de marzo, ninguna convención. Pero hay cosas que antes se consideraban muy lejanas, que hace 20 años no se usaban, ahora sí se utilizan muchísimo. Hay cosas que existen desde hace mucho tiempo. Y yo he observado algunas cosas que antes se consideraban ridículas y que ahora son una práctica aceptada normalmente, que funciona. Y muchas de estas cosas provienen de los pequeños productores, de los pequeños productores que iniciaron la innovación. Sin lugar a dudas, siempre importantísimo lo que nos decís como productores en Argentina y en el mundo entero, el compromiso hacia, te lo comentaba recién, con la sustentabilidad, producir más con menos, calidad sobre todo, y seguramente que post-COVID esa exigencia de la calidad se va a incrementar y nuestro compromiso con la producción y el cuidado ambiental más vigente que nunca. Así que una vez más, agradecerte, sigan escuchándola en un ratito más con Cristian Mira en la entrevista en el stand en vivo de La Nación, de Aprecid, el periodista Cristian Mira de La Nación, disculpas, y una vez más un agradecimiento y admiración enorme, Temple, por todo tu trabajo y por tu dedicación hoy a todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue fantástico estar presente de manera virtual. Lamentablemente no pude ir a América del Sur. Este verano se canceló. Me dio mucha pena. Espero que pronto tengamos una vacuna para que todos podamos empezar a viajar nuevamente. Muchísimas gracias y hasta pronto.